Ley número 1. Nunca le haga sombra a su amo. Transición de la ley. Nicolas Fouquet, el ministro de Finanzas de Luis XIV, durante los primeros años del reinado de este era un hombre generoso, amante de las fiestas opulentas, de las mujeres bonitas y la poesía. También amaba el dinero, dado que llevaba su estilo de vida bastante extravagante. Fouquet era muy hábil y en gran medida un colaborador indispensable para el rey. Por lo tanto, la muerte del primer ministro Jules Mazarin en 1661, el ministro de Finanzas esperaba ser destinado sucesor. El rey, en cambio, decidió suprimir ese cargo. Estas y otras actitudes llevaron a Fouquet a sospechar que estaba cayendo en desgracia. Por lo tanto, decidió congraciarse con el rey, organizando la fiesta más espectacular jamás vista. El motivo oficial de la fiesta era celebrar la inauguración del castillo de Fouquet, Vax-sur-le-Vicomte, pero su objetivo real era homenajear al rey, invitado de honor del agasajo. Los más notables representantes de la nobleza europea y algunos de las mentes más brillantes de la época, La Fontaine, Madame de Changier, asistieron a la fiesta. Molière escribió una obra teatral para la ocasión, en la cual él mismo actuaría. Sobre el final de la velada, la fiesta comenzó con una opulenta cena de 7 platos, en la que se sirvieron especialidades de Oriente, nunca antes probadas en Francia, así como nuevos platos, especialmente creados para la ocasión. La cena fue acompañada por música compuesta por el expreso encargo de Fouquet en honor al rey. Después de la cena, los invitados pasearon por los jardines del palacio. Con el tiempo, los parques y las fuentes de Vauxhall habrían de inspirar los jardines brasileños. Fouquet acompañó personalmente al joven rey en una recorrida por el diseño geométrico de arbustos y canteros florales. Cuando llegaron a los canales que surcaban los jardines y disfrutaron un espectáculo de fuegos artificiales, seguido por la representación de la obra de Molière. La fiesta duró hasta muy entrada la noche, y todo el mundo coincidió que nunca antes había vivido una celebración tan espectacular. Al día siguiente, Fouquet fue arrestado por el jefe de los mosqueteros del rey, de Arandan. 3 meses más tarde fue juzgado por desfalco del Tesoro Nacional. En realidad, la mayor parte de los fondos de cuyo robo se le acusó habían sido sustraídos por la corona, aprobados por el rey. Fouquet fue hallado culpable y enviado a prisión, la más remota de Francia, en lo alto de los Pirineos, donde pasó los últimos 20 años de su vida en solitaria reclusión. Interpretación. Luis XIV, el Rey Sol, era un hombre orgulloso y arrogante, que deseaba ser siempre el centro de atención. No soportaba que nadie más lo superara en opulencia, y mucho menos ser opacado por su ministro de Finanzas. Como sucesor de Fouquet, Luis XIV designó a Jean-Baptiste Colbert, un hombre conocido por su moderación y famoso por dar fiestas muy aburridas. Colbert se aseguró de que cuanto fondo líquido hubiese en el tesoro fuese a parar directamente a manos del rey. Con estos dineros, Luis XIV construyó un palacio aún más espléndido que el Fouquet, el célebre palacio de Versalles. Empleó a los mismos arquitectos, decoradores y paisajistas que construyeran el palacio de su ex ministro de Finanzas. Y en Versalles, Luis XIV celebró fiestas aún más extravagantes que aquella que costó a Fouquet su libertad. Analicemos la situación. La noche de la fiesta, al presentar ante Luis XIV espectáculo tras espectáculo, uno más espléndido que el otro, Fouquet tuvo la intención de demostrar su lealtad, devoción para el rey. Esperaba que aquella fiesta no solo le permitiera recuperar el beneplácito del rey, sino también demostrar su buen gusto, sus relaciones y su popularidad, subrayando así lo indispensable que era para el rey.
sino también demostrar su buen gusto, y probando ante este que sería un excelente primer ministro, pero en realidad sucedió todo lo contrario. Cada nuevo espectáculo, cada sonrisa y cada apreciación dirigida por los huéspedes a Fawcett hicieron sentir a Luis XIV que sus propios amigos y súbditos estaban más fascinados con el ministro de Finanzas que con él, y que Fawcett hacía indebida ostentación de su fortuna y su poder en lugar de halagar a Luis. La elaborada fiesta de Fawcett ofendió la vanidad personal del soberano. Por supuesto, Luis XIV no iba a admitir semejante cosa, de modo que encontró en cambio una excusa conveniente para liberarse del hombre que, sin darse cuenta de lo que había hecho sentir al rey tan inseguro. Este es el destino que corre, de una u otra forma, todos aquellos que desequilibran la autoestima de su amo, hieren su vanidad y lo hacen dudar de su permanencia. Al comienzo de la velada, Fawcett estaba en la cima del mundo. Cuando la fiesta llegó a su fin, había caído al mismísimo abismo. Observaciones de la ley. Al principio del siglo XVII, el astrónomo y matemático italiano Galileo Galilei se encontraba en una situación sumamente difícil. Dependía de la generosidad de los grandes gobernantes, y como todos los científicos del Renacimiento solía obsequiar sus inventos y descubrimientos a los grandes gobernantes regentes de la época. Por ejemplo, en cierta oportunidad obsequió una brújula militar de su invención al duque de Gonzaga. Luego, le dedicó el libro en el que explicaba el uso de dicha brújula a los Medici. Ambos gobernantes se sintieron muy agradecidos, y a través de ellos Galileo logró reunir a más alumnos. Pero por importantes que fueran sus descubrimientos, sus amos, por lo general, le retribuían con obsequios y no con dinero en efectivo. Esto hacía que viviera en constante inseguridad y dependencia económica. Fue entonces cuando pensó que debía existir otra forma de manejar aquella situación. Galileo vislumbró una nueva estrategia. En 1610, cuando descubrió las lunas de Júpiter, en lugar de dividir su descubrimiento entre los distintos ambos, donando a uno el telescopio y que había usado, dedicado a otro un libro y sucesivamente, como lo había hecho en el pasado, decidió centrar su atención exclusivamente en los Medici. Los eligió por un motivo particular. Poco después de que Cosme estableció la dinastía de los Medici, en 1540, había convertido a Júpiter, el más poderoso de los dioses, en el símbolo de su familia, un símbolo de poder que iba más allá de la política y del negocio bancario, ya que estaba ligado a la antigua Roma y sus deidades. Galileo convirtió el descubrimiento de las lunas de Júpiter en un acontecimiento cósmico que honraba la grandeza de los Medici. Poco después del descubrimiento anunció que los brillantes astros, las lunas de Júpiter, se ofrecían en los cielos a su telescopio al mismo tiempo que Cosme II era entronizado. Dijo que el número de lunas, 4, armonizaban con el número de Medici. Cosme II tenía 3 hermanos, y que las lunas giraban en torno de Júpiter, como esos 4 hijos giraban en torno de Cosme, el fundador de la dinastía. Más que una coincidencia, ello demostraba que los mismos cielos reflejaban la ascendencia de la familia de los Medici. Después de dedicar este descubrimiento a los Medici, Galileo mandó confeccionar un emblema que representaba a Júpiter sentado sobre una nube, con los 4 astros girando a su alrededor, y le obsequió a Cosme como símbolo de su unión con los astros. En 1610, Cosme II nombró a Galileo filósofo y matemático oficial de la corte, con un salario respetable. Para un científico en aquella época, era un verdadero golpe de buena fortuna, que puso fin a sus días de pobreza y necesidades. Interpretación. Con una sola jugada, Galileo ganó más con su nueva estrategia que con los años de súplicas. La razón es simple. Todos los amos desean brillar más que el resto de la gente. No les importa la ciencia, ni la verdad empírica, ni el último invento. Les preocupa su fama y su gloria. Galileo dio a los Medici una gloria infinitamente mayor
al vincular su nombre con las fuerzas cósmicas, que mencionándolos como patrocinadores de algún nuevo invento y descubrimiento. Ni siquiera los científicos pueden eludir las veleidades de la vida cortesana y los padrinazos. Como todos necesitan servir a los amos que controlan los recursos monetarios y a su gran poder intelectual, puede hacer que esos amos se sientan poco seguros de sí mismos y perciban que solo están para suministrar los fondos de una tarea poco noble. El producto de una gran obra quiere sentir que es algo más el que financia una empresa. También quiere aparecer como creativo, poderoso, incluso más poderoso que la obra producida en su nombre. En lugar de hacerlo sentir inseguro, es necesario concederle gloria. Galileo no desafió la autoridad intelectual de los Medici por su descubrimiento, ni los hizo sentir inferiores, al ponerlos literalmente al nivel de los astros. Los hizo parecer como tales en las cortes italianas. Los hizo sombra a su amo. No le hizo sombra a su amo, sino que logró que su amo brillara más que nadie. Claves para alcanzar el poder. Todos tenemos inseguridades. Cuando uno se presenta ante el mundo y muestra sus talentos, naturalmente genera en los demás algún tipo de resentimiento, envidia y otras manifestaciones de inseguridad. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Uno no puede pasar la vida preocupándose por los mezquinos sentimientos de los demás. Sin embargo, como sus superiores deberán encarar la situación de manera diferente, cuando se trata de poder, hacerle sombra al amo es quizás el peor error que todos los que quieren tener y alcanzar el poder pueden cometer. No se engañe, pensando que la vida ha cambiado mucho desde los días de Luis XIV o desde los Medici. Quienes logran ocupar posiciones de poder en la vida son como las reinas y los reyes. Quieren sentirse seguros y superar a quienes los rodean en inteligencia, simpatía e ingenio. Creen que al hacer gala de sus dones, talentos, ustedes van a ganar el afecto de su amo. Es un error fatal, aunque muy común. Su superior podrá simular aprecio, pero en la primera oportunidad que se le presente lo reemplazará con alguien menos inteligente, menos atractivo y menos amenazador. Como Luis XIV reemplazó al brillante Fouquet por un mediocre Melambre Colbert. Y al igual que Luis XIV, no admitirán la verdad, sino que encontrarán alguna excusa para librarse de su presencia. Esta ley implica dos normas que deberá aprender. Primero, que es posible hacerle sombra a su amo sin ser simplemente usted mismo. Hay amos que son muy inseguros, terriblemente inseguros, y basta con ser encantador y desenvuelto para hacerle sombra. Nadie tuvo más talentos naturales que Astorre Madenfi, príncipe de Faenza. Era el más apuesto de todos los jóvenes principales italianos, y cautivaba a sus súbditos con su generosidad y su espíritu abierto. En el año de 1500, César Borgia puso sitio a Faenza. Cuando la ciudad se rindió y los ciudadanos esperaban lo peor de parte del cruel Borgia, quien sin embargo decidió perdonar a la población, se contentó por ocupar la fortaleza, no ejecutó a ninguno de los ciudadanos y permitió que el príncipe Manfredi, que solo tenía 18 años de edad, permaneciera en su corte con total libertad. Sin embargo, algunas semanas más tarde los soldados apresaron a Astorre Madenfi y lo llevaron a la prisión romana. Un año más tarde, su cuerpo fue encontrado en el río Tíber, con una piedra atada al cuello. Borgia justificó su horrible acto alegando cargos de traición y conspiración, pero el problema en el fondo era la vanidad y la inseguridad de Borgia. El joven, sin siquiera intentarlo, le hacía sombra. En vista de los talentos naturales de Manfredi y su sola presencia hacía parecer a Borgia menos atractivo y carismático. La lección es simple. Si usted no puede dejar de ser encantador, de mostrar sus talentos, deberá aprender a evitar ese tipo de monstruos vanidosos. La otra posibilidad consiste en aprender a disimular hábilmente sus virtudes cuando esté al lado de César Borgia. En segundo lugar, nunca piense que, porque el amo lo aprecia, usted puede hacer lo que se le dé la gana. Podré escribir varios tomos sobre el favoritismo que cayeron
en desgracia por dar por sentado que su posición era inamovible, por atreverse a hacerle sombra a su amo. En Japón, a finales del siglo XVI, el favorito del emperador Hideyoshi era un hombre llamado Sen no Rikyu, artista máximo de la ceremonia del té, que se había convertido en una obsesión entre la nobleza. Fue uno de los asesores de mayor confianza de Hideyoshi. Tenía sus propios aposentos dentro del palacio. Era honrado en todo Japón. Sin embargo, en 1591, Hideyoshi lo hizo arrestar y condenar a muerte. Rikyu se quitó la vida. Solo más tarde se descubrió la causa de ese repentino cambio de suerte. Parece que Rikyu, de origen campesino y luego favorito de la corte, mandó a tallar su estatua en madera, lo que demostraba calzado con sandalias, un signo de nobleza, y en una pose altiva hizo colocar esta estatua en el templo más importante del palacio, a la vista de toda la realeza. Para Hideyoshi, esta actitud significaba que Rikyu no conocía sus límites. Al suponer que gozaba con los mismos derechos que los integrantes de la alta nobleza, olvidó que su posición dependía del emperador y llegó a creer que él mismo se había ganado. Esto constituyó un imperdonable error de cálculo acerca de su propia importancia, porque él pagó con su vida. Recuerde lo siguiente: nunca dé por segura su posición y nunca permita que los favores que reciba le suban a la cabeza. Conociendo los riesgos que implica el hacer la sombra a su amo, usted podrá utilizar esta ley en su propio beneficio. En primer lugar, debe hallar y ensalzar a su amo. Los elogios abiertos pueden llegar a resultar eficaces, pero tienen sus límites. Es algo demasiado obvio y directo. Puede ser mal visto por los demás. El elogio discreto e indirecto es mucho más poderoso y efectivo. Por ejemplo, si usted es más inteligente que su amo, demuestre lo opuesto. Hágalo parecer más inteligente que usted. Actúe de forma ingenua. Disimule y simule la necesidad de su pericia. Comete errores intranscendentes que no lo perjudiquen a largo plazo, pero que le brinden la oportunidad de pedir ayuda, cosa que a los amos les encanta. Un amo que no puede brindar el don de su experiencia puede llegar a ser blanco de su rencor y de su mala voluntad. Si sus ideas son más creativas que las de su amo, atribúyaselas de manera pública posiblemente. Dejen claro que el consejo que él tuvo sobre él fue un eco. Si usted supera a su amo en rapidez e ingenio, está bien que desempeñe el papel de bufón del rey, pero no lo haga parecer a él frío, taciturno, en comparación. En caso necesario, baje los decibeles de su humor y encuentre la forma de hacerlo quedar como alguien divertido, con sentido de humor. Si usted es por naturaleza más sociable y generoso que su amo, tenga cuidado de no convertirse en la nube que tapa la luz que irradia hacia los demás. Es su amo el que tiene que parecer el sol, en torno del cual gira todo el mundo, un sol que irradia poder y esplendor. Se constituye el centro de atención. Si usted ve en la situación de oficiar, de anfitrión de su amo, ganará su simpatía, evidenciando los recursos ilimitados. Cualquier intento de impresionarlo con su gracia y generosidad puede resultar fatal. Aprenda de Fouquet o pagará el precio que tuvo que pagar él. En todos estos casos, disimula sus aspectos fuertes, no es señal de debilidad. Si esta estrategia termina otorgándole poder al dejar que otros hagan sombra a usted, retiene el control en lugar de convertirse en víctima de su inseguridad. Todo esto le vendrá bien el día que decida elevarse por encima de su nivel. Si como Galileo usted puede dar más lustre a su amo ante los ojos de los demás, será para él un regalo del cielo y logrará ascender de inmediato. Imagen.
Los astros del cielo solo pueden haber. Los astros del cielo. Solo puede haber un sol por vez. Nunca tape la luz del sol, ni compita con el sol. En cuanto a luminosidad, procure más bien diluirse en él. El cielo y contar la forma de incrementar la intensidad lumínica del astro, que es su amo. Autoridad. Evita hacer sombra a su amo. Toda superioridad es fastidiosa, pero la superioridad de un súbdito, por pobre, su príncipe, no solo es estúpida, sino fatal. Esta es una de las lecciones que los astros del cielo nos enseñan. Podremos ser parientes cercanos del sol y brillar tanto como él, pero nunca debemos aparecer en su compañía. Baltasar Gracián, 1601-1658. Invalidación. Usted puede vivir cuidándose de no contrariar a ninguna de todas las personas con las cuales se cruza, pero puede ser selectivamente cruel. Si su superior es una estrella en decadencia, no tiene que temer hacerle sombra. No sienta piedad, ya que su amo tampoco tuvo ningún tipo de escrúpulos cuando a sangre fría se abría camino hacia la cumbre del éxito. Mida con cuidado las fuerzas de su amo. Si descubre que es débil, acelere discretamente su caída. En momentos clave demuestre su capaz y demuestre que es más encantador, más sagaz que él. Si la posición de su superior es muy débil, está muy pronto a caer. Deje que la situación siga su curso natural. Pero si su amo se encuentra en una posición firme, aunque usted sepa y que sea más capaz, tome su tiempo, tenga paciencia, según el curso natural de los hechos. Con el correr del tiempo, el poder se debilita y cae. Luego algún día su amo habrá de caer, y si usted juega con sus cartas, con sus habilidades, lo sobrevivirá y superará.